¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días, tardes, noches, depende del horario que nos estén viendo. Somos Centro de Rehabilitación Doctor Yelinek y estamos aquí Con Jorge Pavel, la sensación del bloque. Alfonso Vega. y un servidor, Luis El Chofo. Hoy queremos hablar de acerca de las adicciones. Siempre el tema que nosotros ocupamos son las adicciones y hoy queremos hablar en especial de lo que es el trastorno adictivo compulsivo, que es el trastorno que tenemos nosotros los adictos. Y para profundizar un poquito más y que pues, muchos de ustedes entiendan también por qué llegan a consumir en algún momento sustancias, no es nada más un problema de conducta, no es nada más un problema de algún conflicto que hayas tenido tú en tu vida, en tu infancia. No, hay algo más profundo que es el trastorno adictivo y precisamente vamos a hablar un poquito de eso. Entonces quería yo empezar a preguntarle a mis compañeros qué piensan acerca de lo que es el trastorno adictivo. Bueno, bien, yo no era consciente del trastorno adictivo hasta hace un medio año más o menos que empecé a tomar más en serio mi rehabilitación y a tomar más en serio las consejerías que nos dan. Y ahí te hablan de que más allá de la sustancia, porque obviamente somos adictos a las sustancias, eso te genera una compulsión que no puedes dejar de consumir, ya sea alcohol o la droga de impacto que consumas, pero está la parte obsesiva, que es la parte por el gusto de la pornografía, los videojuegos, las caricaturas de cualquier índole, el coleccionismo en todo su esplendor, porque buscamos dopamina. Esa es la parte que quería aportar de cómo el adicto siempre quiere estar arriba frente a cualquier situación. Te fugas en la dopamina misma. Y es la parte que me hizo ver de cómo tan trastornado estaba yo, porque yo al comenzar la rehabilitación creí que solo tenía ciertos esquemas de vida que tenía que cambiar el dejar de consumir, pero va más allá el trastorno. Sí, fíjate, yo pienso que este tipo de trastorno es que todo tiene una base, ¿no? Entonces, este trastorno es lo que orilla a un adicto este, a siempre buscar el consumo, ¿no? Entonces, como uno no sabe lidiar con las tensiones emocionales, ¿sí? Uno no tiene la capacidad de tolerar la frustración en ciertos grados, uno por medio del trastorno adictivo va a buscar el consumo. ¿De qué manera? Cuando uno entra en un proceso de tratamiento, de rehabilitación, se corta el consumo de la sustancia, del alcohol, pero no es el único, ¿no? Pueden haber más consumos, por ejemplo, en, en el tenerte estimulado, en el buscar un estimulante, ¿por medio de qué? Por medio de, por ejemplo, podríamos decir de tu familia, del compañerismo, de cualquier tipo de cosa que a ti te guste, ¿no? Del deporte, de muchas cosas, ¿ves? Entonces, ¿por qué? Porque uno siempre va a buscar inconscientemente la fuga geográfica de la realidad en la que vive. Sí, es algo así como no querer estar en ti, como no querer estar sintiendo lo que nosotros los adictos sentimos, ¿no? Yo creo que eso es algo que mucha gente a veces no alcanza a entender porque lo hemos visto. Las personas que no consumen drogas o que no consumen alcohol o que lo consumen el alcohol de una forma moderada, llegan como hasta intolerarse, ¿no? Con las actitudes que nosotros hemos llegado a tener en la vida. ¿Qué actitudes beligerantes, ¿no? Como comúnmente podríamos decir, nos vale madre la vida, ¿no? Uh Así -huh. se ve. Entonces, la conducta de nuestro trastorno ha llegado a lastimar a veces a las personas porque no nos ha importado el amor, ¿no? Como ellos le llaman, la lealtad o el compromiso, la responsabilidad. A nosotros nos ha valido madre, ¿no? Todo eso. Y es algo que nos empezó como a separar de la gente, nos empezó a separar de la familia, inclusive de los trabajos, de los amigos, porque atravesamos una línea invisible
en donde no nos damos cuenta cuando empezamos a tener este trastorno y el trastorno nos lleva a ciegas y empezamos a perdernos, ¿no? O sea, si antes yo en un tiempo tuve amistades normales, digamos, de la escuela, yo no me di cuenta cuando ya me estaba juntando con puro adicto, ¿no? Ya estaba yo en un callejón, en un punto, ya estaba yo pues mal viviendo y no me di cuenta cuando empecé a atravesar esta línea. ¿Cómo fue que me pasó a mí? ¿Cómo fue que me pasó a mí? Fue primero el gancho de sentirme mal conmigo, ¿no? De escapar, de querer escapar de lo que yo estaba sintiendo, de mis problemas internos. En una edad de unos 10, 12 años, yo empiezo a consumir alcohol a los 13 años. Y a los 13 años fue como primera instancia eso, el sentir el rechazo de las personas, yo me sentía mal y empiezo a tener contacto con las sustancias, en este caso el alcohol. Pero no me di cuenta, o sea, no me di cuenta cuando ya hizo ese cambio o yo hice ese cambio de amistades. Me corren de la secundaria, pierdo trabajos, entraba y me corrían, me corren de mi casa, me peleo con las amistades, tengo una novia, me deja, o sea, ese tipo de cosas empezaron a provocar que el sentimiento se empezara a hacer más grande y ese sentimiento fue como como un gancho para que yo entrara más a las adicciones y de repente un día ya no me di cuenta que ya había perdido todo, ¿no? Entonces llegar a un programa y ver hacia atrás, ¿no? Ver cómo llegas, o sea, cómo llegamos bien puteados, llegamos madreados en todos los aspectos. Y primero, pues empezar a dejar la droga, ¿no? Empezar a desintoxicarse, para empezar a ver y esta parte de cómo el trastorno en la vida de nosotros fue que nos perdió. O sea, ¿en qué momento fue que el trastorno inició, cómo inició, de qué forma empezó a alterarse la manera de pensar, de sentir, cómo empezamos a ser dependencias de cosas, decías tú, ¿no? De cosas que nos provocan placer. A veces hasta como que puede ser un poquito chusco, ¿no? Platicar de esto porque a nosotros los adictos todo lo que nos gusta, todo significa placer. Como por ejemplo, ¿no? Tú podrías darnos muchos ejemplos. Sí, sí. Este, antes de ser adicto, yo me voy analizando. Yo siempre he tenido una personalidad muy adictiva, este, pero no notaba mi trastorno. Mi trastorno yo más o menos lo empiezo a puntualizar como desde los 3 años. Mi primer acercamiento con las caricaturas japonesas fue algo que, uy, pero viene de otros asuntos que yo venía de una situación familiar un poco complicada y al tener este acercamiento con, aquí en México le pusieron los Caballeros del Zodiaco, pero en Japón le pusieron, es Saint Seiya, me voló mucho ese primer episodio lleno de violencia y así, este, pero yo venía de una situación familiar muy complicada, ¿no? Pero yo no la analicé. Yo tengo un recuerdo muy bonito de ese primer episodio, ¿no? Pero en ese episodio, en ese recuerdo, falta alguien, en ese recuerdo que es mi mamá, porque yo venía de una situación que mamá había decidido hacer su vida útil y feliz con un hombre y me dejó a cuidado de mis abuelos, ¿no? Y de ahí hacia el futuro yo me volví muy obsesivo con las caricaturas japonesas, hasta el punto de que ahorita las caricaturas japonesas uno prende cualquier red social y aparece, ¿no? Antes era muy complicado encontrar este material de esa índole. Yo me acuerdo que en mi adolescencia me iba a los tianguis a buscar este, caricaturas japonesas y era muy complicado conseguirlas. A su vez, en medio de ese inter, también me volví obsesivo por los juguetes, los Reyes Magos, así. Me recuerdo que me llegaron un set de Playmobil y de ahí me empezaron a gustar los juguetes, pero yo no analizaba esas conductas. Al final del segundo de secundaria, mi mamá me compró un PlayStation 1. Uy, no, en tercero de secundaria no pasé ninguna materia porque me la pasaba jugando videojuegos. Y así puedo englobar muchas cosas que antes de empezar a consumir drogas, porque yo empecé a consumir drogas como a los 21 años, yo tuve muchas conductas así. Por ejemplo, en la pornografía, yo tenía como 18, 19 años, empecé a comprar, no me acuerdo por qué, No me acuerdo por qué. sí, o en qué contexto, este, no, fotonovelas pornográficas, llegué a llenar 2 cajas de huevos sí, sí, y ya cuando llegó la adicción,
de la compulsión, ya, lo único de lo que sí me ha salvado es del juego, porque sí sabía mis capacidades, nunca yo le tengo miedo a la ludopatía. Sí, no, es que está, bueno, yo siento eso, ¿no? Que estamos bien vergueados, ¿no? Está cabrón. Quiere decir que todo lo que nos gusta nos va a provocar este trastorno. O sea, ese trastorno va a detonar en nosotros, ¿no? Pero es lo que yo decía hace rato, o sea, lo que nos gusta, pues es placer. Simplemente yo antes me acuerdo que era la cuestión de la música, por ejemplo, ¿no? Yo toqué música electrónica muchos años, yo fui DJ. Pero antes de que yo le empezara a combinar con la droga, yo me pasaba horas, me podía pasar horas y noches enteras produciendo música. Inclusive muy similar a lo de la droga, ¿no? Yo no comía por estar ahí metido en la computadora y estar produciendo música, ¿no? O sea, me obsesionaba yo con todo, o sea, los tenis, ¿no? 10 pares, o sea, muchos pares de tenis porque soy obsesivo y compulsivo. Hay muchas situaciones que nosotros empezaron como a enmarcar estas obsesiones, el cigarro, ¿no? Yo eran las 3 de la mañana, a veces en mi casa un martes, miércoles, y tenía mucha ansiedad y andaba buscando pinches bachitas, ¿no? En el cenicero para quitarle el tabaco y ponchar uno. O sea, la pinche desesperación que llegas a sentir porque no tienes ese consumo. En algunas veces no encontraba las pinches bachas, me salía a las 3 de la mañana y yo tenía que caminar unas 5 o 6 calles para llegar a la tienda de 24 horas y solo comprar un cigarro suelto, 2 cigarros sueltos, ¿no? Yo estaba chavo, tenía como unos 17 años, ¿no? Yo ya fumaba, pero ya era la conducta adictiva. O sea, cómo estaba yo buscando las pinches moneditas de a 50 centavos para juntarle, en ese tiempo los cigarros costaban 2 pesos, 3 pesos, y buscaba la forma de ir a trasladarme para comprarme 2 cigarros sueltos y pues fumármelos, ¿no? Entonces, una persona normal no hace esas cosas. O sea, una persona normal inclusive cuida más su Integridad. cuerpo, su integridad, su bienestar. O sea, y nosotros no, nosotros nos vale madre nuestro cuerpo, nuestro bienestar, nuestra integridad cuando se trata de consumo. Sí, porque lo que uno va a buscar es es que este tipo de trastorno, ¿no? Yo lo veo como una enfermedad mental crónica, donde no interesa muchas veces si es nocivo para uno, si la repercusión, las consecuencias que pueda llegar a tener, este... Es que iba a matar un mosco. las consecuencias. No, así que no importan muchas veces las consecuencias, sí, cuando existe la necesidad en la mente de saciar ese consumo. Y podríamos pensar que este tema de las adicciones únicamente se basan en lo que pueden llegar a ser las sustancias, el alcohol, ¿no? Pero también, por ejemplo, el uso en el teléfono, el uso excesivo, ¿no? Las relaciones tóxicas, ¿no? Todo ese tipo de cosas, también son en un grado muy adictivas para una persona con un grado de desmoralización como es para nosotros. Nos podemos hacer adictos al dolor que provoca el que te deje una persona. ¿Para Sí, o qué? sea, yo, o sea, ya lo veo yo consciente, ¿no? Porque mm, dices, bueno, a mí no me gusta el dolor, pero esa pinche madre que se siente cuando alguien te deja, puede ser que también se convierta en algo adictivo, porque el trastorno así es, o sea, el trastorno altera la realidad y no nos damos cuenta de lo que está pasando, sino que simplemente solo es lo que sentimos. Y podemos decir, todas las adicciones te hacen perder. Es lo mismo, o sea, cuando tú terminas una relación, pierdes. Hay veces que nosotros como adictos provocamos que las relaciones terminen para sentir ese sentimiento de abandono, de tristeza, de sentirte mal. Quizás también porque después de ese sentir va a venir otro logro, ¿no? Otra nueva conquista, otra nueva relación. O sea, es un pinche patrón de conducta que puede que se esté repitiendo
y nosotros podemos interpretarlos con que me va mal en el amor o situaciones de esas cuando la realidad quizás en el fondo sea que nos hemos vuelto adictos a las relaciones tóxicas o tóxicas, ¿no? Sí, la realidad es que sí, Codependientes también, ¿no? Es que ahí ya entramos en los placeres deformados, que es parte de los trastornos, pero es algo que uno cuando está en ciertas situaciones no lo notas hasta que sales de ellas. Dice el escritor mexicano Guillermo Fadanelli, uno cuando es joven se vuelve fan del deporte, pero no te lo cuestionas, solo te vuelves fanático. Y así mismo con situaciones, así que, por ejemplo, sin caer en asuntos tan complicados como una relación amorosa, las conductas sexuales de alto riesgo. Las conductas sexuales de alto riesgo. Sales a un bar, algún antro, y conoces a alguien y terminas en algún hotel de mala muerte de algún lugar de la ciudad, pero no sabes en todo el peligro en el que te pones, dejando de lado la parte sexual, sino todo lo que te puede pasar. Pero hay gente que eso lo ve como un gran logro. Y es el disparo de dopamina pura. Decir, ay, coroné, más allá de lo sexual, regreso a mi casa en la madrugada y no me pasó nada. O sea, esas son las conductas de las que hablamos. Sí, 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 sí. Es que, bueno, metiéndonos ya a los temas complicados. ¿Cuáles son los temas complicados? El Yo, desamor. el desamor, el desenculamiento. También, también, los dos te vuelan. Es que yo creo, fíjate, ahorita que decían, sí es cierto que que podría ser que a uno le guste, ¿no? El sentir esa sensación de desolación, cuando te desilusionas, ¿no? Todo ese tipo de cosas, pero yo como adicto, yo creo que muchas veces provocamos ese tipo de cuestiones porque todavía hay mucho prejuicio. Y en el trastorno de todo eso, yo creo que es una justificación válida lo suficientemente como para seguir justificando el consumo de las drogas, del alcohol, ¿no? Porque es tan sencillo como eso, ¿no? ¿Por qué tomas? Porque me dejaron, ¿no? Porque estoy mal con mi Pasiones, pareja, ¿sí? Por pasiones, ¿no? Por como ese dice ahí, tipo ¿no? de Para ahogar exigencias pasiones, irracionales. Para ahogar los sentimientos de culpabilidad ocasionados por nuestras pasiones y luego hemos vuelto a beber para reavivar esas pasiones, sí. ¿no? Luego hemos bebido por vanagloria para disfrutar mejor de nuestros sueños de pompa y poderío. Y al final todo eso es una forma de placer, ¿no? Que nosotros llegamos a sentir. Pues Sí, estamos rodeados de placer. Estamos rodeados al tacto, a la vista, al olfato, ¿no? O sea, estamos rodeados de placer. Y yo ahí veo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en un tema, por ejemplo, sexual, yo luego me pongo a pensar en los swingers, ¿no? Yo pienso en eso porque digo, no, ¿cómo es posible que un cabrón preste a su vieja para que se la den, ¿no? Pero al final él siente un placer en ese trastorno que tiene, ¿no? Porque es un trastorno. Yo lo veo y digo, no, pues a mí, yo el año de la pinche Silverio, nada más. No, es que escuchas las experiencias y tú dices, no mames, ese güey está pendejo, ¿no? La realidad yo creo que depende de cada quien, o sea, depende de cuál sea tu talón de Aquiles, porque cada quien se va desarrollando con trastornos en un apego diferente, hablando de lo que es el placer. A ellos les tocó así, porque quién sabe qué fijaciones puede haber tenido un cabrón así que tiene ese tipo de conducta. Ya no es una mala conducta, ¿no? Sino es una conducta adictiva, para no etiquetar nada, porque podríamos caer en la moralidad de decir, ay, este güey está más enfermo, ¿no? La realidad es que tiene un trastorno diferente. Yo he tenido trastornos diferentes, entonces es un pedo así medio cabrón que socialmente no está tan consciente, ¿no? De este trastorno adictivo y el daño que le hace a las personas. sí, porque es que yo siento que muchas veces, aún como adictos, no paramos, no vamos a generalizar tanto nada más en eso. Yo creo que el problema más cabrón que puede llegar a tener la gente, ¿no? En general, es la ignorancia.
¿no? Es la ignorancia, porque hay mucha desinformación y en un mundo como lo es ahora, donde pues, el conocimiento, la información está al alcance de todos, aún así preferimos seguir muchas veces viviendo en la ignorancia, en el no conocer, en quedarnos con lo que creemos que sabemos, y la realidad es que omitimos muchas cosas que damos por hecho que sabemos, pero la realidad es que no sabemos mucho acerca de esos temas, Va. ¿no? Vamos a hablar de la ignorancia, vamos a hacer un pequeño corte. Un pequeño corte. Porque tengo ganas de miar. Bueno, regresamos a este tema de el trastorno adictivo compulsivo. Como tal, lo estamos tratando de ver desde el aspecto del adicto porque nosotros somos adictos y para que un adicto lo pueda entender tenemos que hablar de nuestras experiencias. Entonces, hace rato decías acerca de la ignorancia y la ignorancia puede ser algo que verdaderamente sea un problema. O sea, como tal, el trastorno creo que es parte, ¿no? de la humanidad. Todos los seres humanos tenemos trastornos. En este caso, nosotros un trastorno adictivo. Pero la ignorancia ¿en qué podría basarse en este caso, ¿no? Porque es como romper algunos oídos sensibles, decir que las drogas no son el problema o que las drogas no son lo que te matan, sino lo que verdaderamente te mata es la ignorancia. Yo lo he comentado en algunos lugares, en algunos compartimientos, en algunos videos inclusive, y me han escrito muchos, ¿no? Que estoy pendejo, que estoy loco, ¿no? Que cómo va a matar más la ignorancia que la droga. Porque se llega a malentender, porque la ignorancia no estamos hablando de una ignorancia de un libro, de conocimiento cultural o intelectual, sino estamos hablando de la ignorancia de nosotros. O sea, ¿por qué nosotros caemos en el trastorno, ¿no? Sí, sí, es que yo hago mención porque yo siento que muchas veces lo que ignoramos más de nosotros es que decíamos, uno consciente o inconscientemente va a buscar la fuga geográfica, ¿no? O fuga en algún tipo de sustancia, ¿no? Con algún tipo de aliciente. Eh, ¿Por qué? Porque de lo que más trata de escapar el adicto es de uno mismo, es a lo que le teme, es a lo que más miedo le tiene, a enfrentarse, a verse tal cual como es, ¿no? No a como crees, ¿no? No a como crees que son las cosas, sino como realmente son. Y muchas veces damos por hecho que sabemos muchas cosas o que hay cosas que no nos interesan porque creemos que sabemos cómo funcionan, ¿no? Cómo se interpreta, pero la realidad es que conocemos muy poco, nada más es una parte muy X, ¿no? De la profundidad que tiene en sí este tema, ¿no? Porque decía un filósofo, ¿no? Que el problema en sí no es la droga, lo que mata no es la droga, ¿no? Lo que mata es la ignorancia, ¿no? Desde que los humanos somos humanos, lo que mata es la ignorancia. ¿Por qué? Porque decía él, yo, yo había escuchado que decía que en realidad la droga fue inventada para curar, ¿no? Yo como adicto yo lo entiendo porque yo cuando buscaba esos estados de inconsciencia, de llegar a embrutecerme tanto, lo que yo trataba era de escapar del estado de De aliviarte, frustración, sí, de aliviar un buscabas un dolor, un alivio. vacío interno, ¿no? Y entonces dice que para esto fue inventada incluso la droga, ¿no? Para eso es para lo que se usa, ¿no? Porque el adicto nunca va a drogarse, nunca vas a hacer todo eso con la intención de perjudicar a la demás gente, ¿no? Quizás te vas a perjudicar a ti mismo, pero realmente la intención únicamente es escapar de ese estado que muchas veces te tiene tan atrapado, de esa obsesión mental que es tan profunda que te hace perder la cordura incluso en muchos casos, ¿no? Sí, la intención de un adicto no es como lastimar a alguien, ni siquiera a él mismo, ¿no? O sea, no tratamos como de lastimarnos. Yo cuando tomaba alcohol o me fumaba un toque de mota, no lo hacía como pensando, ay, me quiero lastimar, me quiero sentir mal, ¿no? Cuando empecé a fumar demasiado, por ejemplo, ¿no? Un día ya la pinche taquicardia estaba así,
Entonces no lo hacía yo con esa intención de decir, ay, me voy a fumar un cigarro para que me dé taquicardia, ¿no? O me dé un pinche infarto, un microinfarto en el corazón. No lo hacía yo con esa intención, sino que simplemente buscaba un alivio interior. ¿De qué? ¿Quién sabe de qué chingados, no? Porque no sabemos, o sea, no sabemos ni siquiera de qué tratamos de escapar. Yo he vivido momentos en donde me siento mal y no sé ni por qué. O sea, no sé de dónde viene, no alcanzo a identificar de dónde me siento mal o me siento desintegrado de la vida y simplemente tengo ansiedad, ¿no? Por un alivio ocasional, algo que me provoque placer y que me saque tantito de ese estado que estoy viviendo. Siempre ha sido de esa manera. Bueno, ahí referente a la ignorancia, ahí yo lo dividiré en dos partes, ¿no? Hablando de la adicción, de la parte del adicto, que uno no es consciente de sí mismo, como ya se menciona, pero del entorno en el que nos desarrollamos, como no son conscientes de lo que tenemos, ellos creen que sea la familia, sea tu pareja, sea tus amistades, siempre como que hablan de que no tienes fuerza de voluntad o que lo haces como ustedes mencionan, con cierto placer deformado por lastimar a los demás. Y frente a que tú crees, porque llega un punto en que tú crees que hay autosuficiencia en ti y prometes, dices, mientes y terminas haciendo lo mismo, ¿no? Y esas personas se empiezan a alejar, pero ellas no son conscientes porque no tienen están en esa ignorancia de que no han vivido, no saben cómo, no hay un manual de cómo lidiar con un adicto. Sí, simplemente no somos conscientes de las emociones, menos de cómo lidiar con alguien que está en medio de una crisis de adicción. Y eso genera que el entorno se vuelva más hostil para ti mismo, sin victimizar al adicto, ¿no? Sin romantizarlo de, ay, pobrecito, ay, o como he oído muchos, no, es que yo estaba llorando, Ese yo. ajá, nadie, Dramático. sí, nadie llora cuando se está drogando, ni droga, ni esas cosas. Es como estar echándote un palo y estar sufriendo. Ajá, ay, Ajá, pobrecito, sí, sí, ay, exacto. Sí, es- porque al final esa parte todavía es, por ejemplo, todo lo que son nuestros defectos, todo lo que son los medios del consumo, solo son una de las variantes que tiene como base el trastorno adictivo, ¿sí? El trastorno adictivo te va a orillar a ese tipo de consumos emocionales, a consumos físicos, a consumos de todo ese tipo de cuestiones, ¿ves? Y no solo a uno como enfermo, sino también, por ejemplo, yo me pongo a analizar muchos casos, ¿no? Y aquí lo que más se ve pues, son las relaciones torcidas que muchas veces hay entre la familia de los adictos y los adictos, ¿no? Como tal, unas relaciones codependientes donde cuando hablábamos ahorita, ¿no? Cuando paras el consumo, uno como interno, paras el consumo, ¿sí? Pero todavía, ¿cuál va a ser la siguiente necesidad imaginaria que uno llega a tener? Que es que uno necesita de la familia, que necesitas del trabajo, que necesitas de dinero, de estar con tus hijos, de muchas cosas. Entonces es el siguiente consumo, el Son como emocional. disfraces, como máscaras del trastorno. O sea, el trastorno puede ser variante, ¿no? Tener muchas variables. Exacto, sí. Inclusive a veces tener un disfraz de cosas aparentemente buenas o razonables, ¿no? Cuando la verdad es que nosotros muy en el fondo buscamos cubrir ese trastorno, darle vida al trastorno, o el trastorno es el que trata de llevarnos a ciegas para llegar al consumo, ¿no? Sí. Yo lo veía con la familia porque la familia de los adictos, cuando son las visitas, por ejemplo, ¿no? Traen las hamburguesas, las pizzas, y mucho amor, ¿no? Para darle a los usuarios, a los que están aquí con nosotros. Y llegan hasta a llorar, güey, o sea, llegan hasta dramatizar un momento en donde llegamos a creer que ya agarraron el pedo, ¿no? O sea, como dijiste, no mames, este güey ya la captó. Y no alcanzamos a darnos cuenta que muy en el fondo esa actitud aparentemente sana está Disfrazada de disfrazada de manipulación. manipulación porque hay un trastorno adictivo. Y el placer que le puede provocar un abrazo de su mamá va No, directamente a cubrir ese trastorno. Entonces imagínate cuántas pinches máscaras hay en nosotros, en nuestra vida adictiva, porque realmente en un adicto todo es adicción, todo, yo digo, todo es adicción, hasta que yo no me haga consciente de esta verdad, no voy a dejar de vivir de la manera que vivo, ¿no?
Entonces es algo bien cabrón, o sea, es bien cabrón ver cómo tanta gente que tiene este trastorno y los mismos que están inconscientes del trastorno, ¿no? Y llegan a disfrazarlo de un chingo de cosas cuando por todos lados hoy por eso vemos, ¿no? Tantos fracasos de personas, de relaciones, de empleos, de personas que quieren emprender y no lo logran o son de cortos impulsos, llegan a un límite en donde ya no se sacían y abandonan Sí, familias, sí, hijos. porque muchas veces llegamos a ignorar el hecho de que nosotros no somos personas con la capacidad de tolerar esos estados de frustración que la gente lidia en la vida cotidiana, vaya, ¿no? No somos capaces, no, para empezar, nunca hemos llevado una vida de responsabilidades, ¿sí? Nunca hemos sido capaces, pero son máscaras. Y uno sabe, yo lo sé porque yo me conozco, ¿no? En cierta parte yo me conozco y yo sé que yo no soy capaz de llevar una vida como la de mucha gente, ¿no? Porque yo soy desobligado, porque soy muy perezoso, ¿no? Yo no tengo un buen sentido de lo que es llevar a tener una responsabilidad, vaya, ¿sí? Pero trato de manipular el ambiente y trato de cubrir esa parte donde yo sé que lo que yo quiero es salir a correr hacia mis dependencias, es salir a correr a donde sé que me van a premiar, donde sé que me van a apapachar si yo hago una pendejada, ¿sí? Donde sé que me van a brindar el apoyo, ¿sí? Porque yo lo sé, ¿sí? Pero lo disfrazo porque yo tampoco tengo el valor moral de decir, no, pues es que no me gusta estar aquí, pero tampoco quiero hacer ni madres, ¿Qué sucede? quiero que me mantengan, quiero que me den todo, no quiero hacer ni madres, no quiero venir a una pinche junta, me cae en la verga todo este ¿Qué pedo. sucede entonces cuando un adicto como nosotros entra en ese engaño del trastorno y quiere o pretende llevar una vida común y corriente, ¿no? Como por ejemplo las relaciones. Ahorita tú que estás viviendo ese, ahorita. estás en ese momento. O sea, ¿qué sucede? Yo cuando lo vivía, yo no me daba cuenta. O sea, yo definitivamente no me daba cuenta. Yo sí creía que estaba enamorado, pues. Sí creía en esa circunstancia. Pero ¿qué sucede cuando empiezas a comprender que no es tanto el amor, sino el deseo que tienes de Es, es, la, integración? es la búsqueda de la satisfacción personal, yo creo, ¿no? Es ese tema. Es la búsqueda inconsciente de la satisfacción del deseo personal, de las Sí, necesidades ¿qué sucede? ¿Qué instintivas. sucede en tu mente cuando tú ya sabes? O sea, cuando tú ya sabes a ti qué te pasa. ¿En qué sentido? Ahí se ve un ejemplo del trastorno a todo lo que da, ¿no? Cómo manipula el entorno, cómo... Sí, o sea, escapamos así porque... No, es que muchas veces yo como enfermo, al menos mira, yo siento que yo me llego a autoengañar en todo ese tipo de cuestiones porque yo me permito entrar en esos estados emocionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces no soy consciente de cómo mi obsesión me guía, me lleva con los ojos tapados. Entonces no te das cuenta. No, muchas veces y ahorita lo comentabas, ¿no? Podríamos pensar muchas veces que estamos enamorados, ¿no? Que pareciera, ¿no? Que hemos encontrado al amor de nuestras vidas. ¿Ya has pasado por ahí? ¿Ya has Sí, pasado sí, por ahí? muchas veces. Y pareciera, ¿no? Pero la realidad es que uno no sabe, no tenemos el conocimiento de realmente por medio de qué te estás relacionando con las demás personas, de vaya, digamos, no sabes que lo que te une con las demás personas son los vacíos que tienen en común, ¿sí? Los complejos de minusvalía, de sentirte no mereciente a algo mejor, de buscar a una persona que esté en los mismos estados de carencia emocional, de abandono, que comparta tus mismos traumas, vaya, o sea, sí me Sí. explico, ¿no? El equipo Sí, carentote. sí. Sí, O sea, no, sí. yo luego les llego a decir, ¿no? Siempre está la rota para el descosido, ¿no? Siempre va a haber una pinche parejita que mona hacia la perfección, ¿no? Sí. Es la neta. Tablas. Pues sí, es parte de, ¿no? ¿No? Pero no piensa eso. La realidad es que uno se llega a engañar a tal grado de que y es que yo los veo, ¿no? Yo los escucho luego a los chavos que andan así bien enculados,
¿no? Yo he estado ahí también. Y uno piensa, ¿no? Que sí vas a poder y que, porque uno busca, yo sé, ¿no? Que uno busca no una relación, no eso, uno busca la complicidad, vaya. Al final yo creo que es parte de las relaciones. O sea, yo no creo que exista un ser humano que pueda relacionarse desde algo genuino. La verdad Sí, es que yo no. no creo que eso exista. No, porque toda relación, para que sea una relación, siempre va a necesitar ese toque de engaño, ¿no? De fantasía, vaya, no hay una relación que se pueda basar 100% en la verdad, siempre va a necesitar haber ese engaño, esa mentira, ese toque de manipulación, desde que empiece para empezar, desde que empiece el coqueteo, porque yo no conozco una persona que llegue y le diga directamente, así te quiero coger, hija de tu puta madre, ¿no? La neta, no, o sea, vas a llegar y qué bonita estás, y mira, y te traje una rosa, te traje una flor, un chocolate, estar anexados una galleta, o Entonces sea, la ignorancia podemos decir que está en el engaño que nosotros interpretamos hacia la vida. Ahí es sí, la ignorancia, ¿no? O sea, no es la verdad que yo tengo mucha responsabilidad, no es la verdad que yo tengo mucho amor para dar, ¿no? No es la verdad, o sea, detrás de esas cosas se esconde un trastorno adictivo, en el caso de los adictos, para no meternos con los normales, es otro tema, pero en el caso del adicto, ¿cómo es la manera de vivir? Entonces yo no creo que exista un ser humano, tan solo un ser humano, porque no hay seres humanos que no tengan este tipo de trastornos. sí, Dice la literatura, no hay ser humano exento de esto, ¿no? sí, 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 Entonces, sí. no es el problema ese, sino que no somos conscientes de lo que estamos haciendo, desde dónde partimos para tomar Sí, decisiones, ¿no? exactamente, porque podría, y es que pasa en todo, ¿no? Nosotros nos metemos en relaciones torcidas, en todo ese tipo de cosas, de situaciones. Dependemos de cualquier persona, cosa o circunstancia, ¿no? Dependemos de ese tipo de cosas. Y entonces, ¿por qué? Porque uno, decías ahorita bien, ¿no? Lo que busca inconscientemente es el alivio ocasional Alivio para las ocasional. tensiones emocionales por medio, pues, de todo este tipo de Droga cuestiones. emocional, droga líquida, droga sexual, droga en cualquier Sí, tipo de lo que uno busca es presentación. placer para salir para tratar de mitigar esos vacíos, ¿no? Esas necesidades, esas exigencias que muchas veces nos llegamos a hacer, porque la realidad es que solo son imaginarias, solo están en la mente, ¿no? Es un estado mental donde pensamos que necesitamos de esas cosas que sin ello no podrías, no eres capaz de sobrellevar la vida, ¿ves? Va, vamos a dejarla aquí. Ahorita regresamos para cerrar el tema. ¿Cómo podemos cerrarlo? La realidad que vivimos nosotros los adictos debería de tener una respuesta, ¿no? O sea, no nada más es el trastorno ni el deseo de integrarnos con el mismo deseo, con la carne, con todo lo que provoca placer. ¿Qué hay atrás? ¿Qué hay atrás de eso que podría liberarnos a nosotros los adictos y poder comprendernos un poquito más, ¿no? ¿Va? Regresamos a Café con el Chofo. Regresamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso, en esta información acerca del trastorno obsesivo compulsivo y hasta dónde nos ha llevado a nosotros los adictos las obsesiones que hemos tenido por nuestro trastorno. Pero realmente lo que yo he visto que podría ser funcional en la comprensión del trastorno, debe de haber alguna manera de poder hacer que un adicto llegue a una conclusión, ¿no? Porque hay muchas perspectivas, muchísimas. Primer perspectiva, la culpa, porque el que yo esté haciendo cosas que aparentemente son malas, me va a llenar de culpas. Voy a sentir culpable en todos lados, ¿no? La gente te critica, te está diciendo esto está mal, ¿cuándo vas a cambiar? Eso, llegas con esa pinche carga, ¿no? De sentimientos de culpa. Esa es una perspectiva. Otra perspectiva que puede ser igual errónea, el que te lastimaste o alguien te lastimó, ¿no? Y eso puede ser una justificación para que yo consuma. Yo creo que a veces cuando cometo un acto de mal juicio mal interpretado, socialmente y moralmente, me robo algo, me meto con una persona un amante, ¿no? O cosas de esas. Entonces,
Eso es muy mal interpretado y puedo yo creer que estoy hiriendo o que me están hiriendo. O sea, estamos tratando el trastorno, no las consecuencias. Al final las consecuencias es algo que solo son consecuencias, ¿no? Y ya pasaron y se tienen que aceptar. Pero si no se atiende el trastorno a fondo, voy a estar en una constante repitiendo el trastorno y voy a estar viviendo en arrepentimiento, en culpa, sentirme bien, eufórico, porque a veces un trastorno puede llevarme a tener mucho dinero y creer que soy exitoso, ¿no? Y todas esas cosas. No creo que sea tan importante, más bien ver a fondo, o sea, cuál puede ser una alternativa para que yo me libere, para que yo me libere y comprenda por qué soy así y a lo mejor que también entienda que toda mi vida voy a ser así, ¿no? Porque el trastorno ya es algo que tenemos dentro de nosotros y lo vamos a tener toda la vida. O sea, no hay un ser humano que se libere de sus trastornos al 100%, siempre va a existir. Entonces, como segunda alternativa es la parte de yo me hiero y lastimo y yo soy un dañador y hasta te llegas a sentir el más ojete de todos, ¿no? Cuando la realidad es otra, o sea, la realidad es que, ¿qué es lo que tenemos escondido en nosotros? O sea, yo me enamoré 20,000 veces y podría enamorarme otras 20,000 porque es agradable para mí ese estado de trastorno. Soy muy enamoradizo, ¿no? Tabla. Y en la parte del sexo podría ser lo mismo, o sea, esas repeticiones constantes sexuales que en un adicto se llegan a convertir en un trastorno, se pueden etiquetar como lujuria. O sea, y luego hasta dicen, tú ni eres lujurioso, tú nada más eres baboso, ¿no? No caer en ese juego moral para que yo no trate de cambiar algo que quizás no voy a poder cambiar. Yo creo que comprenderme es lo más importante. Entonces, hay una parte de un libro, no es de Alcohólicos Anónimos, pero lo escribe un psiquiatra que aporta a Alcohólicos Anónimos, el psiquiatra Carl Jung, ¿no? Y él dice que el deseo que tenemos nosotros por consumo es equivalente a un deseo de integración, pero menciona una integración no material o sexual, menciona una integración espiritual. Yo lo he pensado y digo, todos tenemos una estructura como seres humanos y estamos hechos exactamente de la misma manera. Entonces, el hecho de tener esa estructura y de ser espirituales, todos, aunque algunos no crean, pero yo creo que al espíritu no le importa si crees o no crees, ¿no? Todos somos espirituales, entonces nuestra estructura espiritual está diseñada para buscar integración, porque somos parte de un todo, somos parte del cosmos, de la vida, de lo bueno, de lo malo, de los jotos, de las pinches prostitutas, de los rateros, de los buenos, de los malos, de la religión tal. O sea, como tal, es un todo, es un solo universo. Y yo soy parte del universo, entonces tengo una necesidad grande de integrarme al universo, ¿no? De integrarme al espíritu como tal, como todo. Pero yo estoy inconsciente de eso. O sea, yo no soy consciente de la verdad y la verdad es esa. En mi inconsciencia, en mi ignorancia, que era lo que tocábamos hace rato, me he perdido en mis trastornos y he etiquetado mis actitudes y eso me ha llenado de culpas. Eso es lo que me ha perdido realmente. Cuando yo empiezo a entender esto y digo, bueno, entonces lo que yo buscaba en el alcohol, en la droga, en el cigarro, en el sexo, en todo, no era nada más el placer. Eso era lo que mi ego me hacía creer. Lo que yo buscaba era una integración con el espíritu, para que lo pueda entender yo un poquito más fácil. La creación, ¿no? De la vida es el espíritu, ¿no? Y yo tengo necesidad de eso, de ser parte de todo, sin mis etiquetas, sin mis complejos, sin yo soy más, tú eres menos, yo soy menos, tú eres más. Yo simplemente lo que busco es integrarme y cuando lo comprenda, voy a liberarme de toda esa pinche basura que tengo aquí en la mente que me impide disfrutar de lo que hago. Porque al final yo creo que el alcohol como tal no es malo, la droga como tal no es mala. Por eso decía el científico filósofo. Filósofo. Aquel pendejo ese que decía, ¿no? El pensador. Decía ese ojete. Es un ser humano que tuvo una revelación y esa revelación fue esta, ¿no?
Las drogas no matan, lo que mata es la ignorancia. ¿De qué? De esto que yo estoy hablando. O sea, mientras yo sea ignorante de mí mismo, de que soy un ser espiritual que busca integración y he tenido errores por medio de mis trastornos y me he etiquetado y me he culpado, pero lo que realmente busco es simplemente integrarme. Aún en los peores actos que he tenido, lo que he buscado es una integración. Entonces yo creo que eso desvanece mucho la perspectiva que pueda tener la gente, la familia, nosotros mismos inclusive, ¿no? Acerca de cómo trabajar un tema de adicciones, porque el adicto no es malo, no es culero, no es pendejo, no es ratero, solamente es adicto. Y saber que el adicto pues va a ser adicto toda su vida, ¿no? Es que yo, fíjate, yo creo que es precisamente esto, ¿no? Porque pensamos que nuestra vida como tal, únicamente se basa en lo que percibimos, ¿no? En lo que vemos, en lo que podemos palpar, ¿no? El día de hoy, en lo que nosotros conocemos. Pues como desconocemos muchas veces este ámbito de que somos un ser espiritual, ¿sí? Tendemos a caer mucho en estas trampas del ego, ¿no? En estas necesidades de sentir más satisfacción de la que es debida, ¿no? Entonces, dice la literatura, ¿no? Que no es de extrañar que a menudo estos deseos naturales se conviertan en exigencias. Cuando empezamos a exigir que se nos den voluntariosamente más satisfacciones de las que son debidas o necesarias, es cuando uno se desvía, ¿no? Sobrepasas la línea, Sí, ¿no? sobrepasas esa línea de lo que se esperaría, ¿no? De una energía divina, de lo que Dios espera para nosotros en la tierra, ¿no? No, podría ser eso, ¿no? ¿Por qué? Porque decíamos ahorita, ¿no? Bueno, decía Pavel, ¿no? Que una persona que se está drogando, una persona que vive en el defecto, la realidad es que no sufre porque esto te deleita, te da una satisfacción inmensa, ¿sí? Entonces, podría ser baboso o podría ser lujurioso, la realidad es que es lo Es mismo igual. porque al final es un defecto y todos los tenemos en mayor o en menor grado, ¿no? Quisiéramos que esto no nos afectara, ¿no? En grados extremos, pero la realidad es que hay muchas de estas cosas que si hiciéramos una lista, la realidad es que de ahí sacamos, vaya, un pinche placer bien culero, ¿no? Un placer muy retorcido, ¿no? El sentirte superior al resto, ¿no? El disfrazar, ¿no? Todos el guardar la lujuria en un rincón de la mente, ¿no? Para luego ponerle, Justificarlo. para justificarlo, o sea, uno lo justifica, ¿no? Como sueños románticos, ¿no? O también hace mención, ¿no? Y es que en realidad no es que sea malo, sino que yo tengo el sentimiento de culpa porque no acepto, o sea, no tengo el grado de aceptación que necesito para entender que lo que hago no es malo. Y por eso tengo esa tendencia a justificarlo para disfrazarlo por un motivo bueno, aparentemente, ¿no? Porque todos tenemos necesidad de sexo, ya no le llamemos lujuria, es un Sí, instinto. es que son necesidades instintivas, es una facultad de lo que vuelve a uno un ser humano. Entonces, no hay una persona que pueda, no sería un ser humano alguien que niegue sus instintos. ¿Sabes qué es lo cabrón? Que cuando tú le manifiestas a otro ser humano, por ejemplo, que Pavel le diga a su sirenita, ¿no? Su amor marino. O sea, la realidad y la verdad es que no me interesa conocerte. Lo que quiero yo es tener un acto sexual contigo. ¿Por qué no lo digo de esa manera? Porque yo sé que cuando se lo diga, la otra me va a decir, ah, es que me estás viendo como una puta, como una gran puta, y yo no soy ninguna gran puta, ¿no? Entonces hay que caer No, en porque este lo que toda la gente piensa es que necesita amor, comprensión y ternura. Entonces podríamos pensar que a lo mejor Pavel no quiere nada más el bizcocho. No, Pavel lo que quiere es una compañía de por vida, una compañera, ¿no? Eso es lo que él tendría que decir.
para llegar al acto sexual. Sí. Pero ¿qué de malo tiene? O sea, yo lo veo con conciencia y digo, bueno, podríamos decir es que la sirenita sí quiere algo bueno, pero la neta es que no, o sea, no, y no porque sea ella, ¿no? O sea, generalizando, regularmente tenemos esa moral dentro de nosotros que no nos permite decir la verdad. Sí, de ser totalmente sinceros. Sí. O sea, no tendría nada de malo decir la verdad. El problema es que yo tengo miedo. O sea, yo creo que el miedo está en todos. Si yo digo la verdad, no me van a dar lo que yo espero. Por eso tengo que mentir y es parte del trastorno, ¿no? O sea, el trastorno es tan astuto que va a buscar la manera de cómo llegar a su placer. Porque al final, sí, al final ese es el truco de la manipulación, que no se note como tal, ¿no? El salirte con el cumplir con tu cometido, ¿sí? El obtener lo que esperas sin que parezca que es lo que estás buscando realmente, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿En qué sentido? No, pues bien, ahí lo que mencionas. En el sentido marino. No, pues ahí lo que mencionas. Cuando un instinto se vuelve ya una exigencia, ¿a qué nos aboca? Al defecto de carácter, y esa es la parte donde uno se desfasa, y empieza a pensar, y empiezas a mensajearte con esta persona hasta las 5 de la mañana, y... Algo rico. Sí. Y en que terminamos saliéndonos del juego, ¿no? Sí topo. Pero ahí es donde entra la conciencia, y no del grupo, sino el servicio es lo que nos ancla a la realidad y nos mantiene aquí, en el juego. Sí, ¿por qué? Porque ignoramos muchas veces, fíjate, yo creo que ignoramos este tipo de asuntos. Yo por eso ahorita mencionaba, ¿no? Creemos que la vida nada más es lo que percibimos, es todo esto. Cuando nosotros tratamos de buscar la satisfacción personal, tratar de cubrir esa sensación de reintegración De pertenencia. de pertenencia, lo hacemos por los medios materiales, ¿no? Por ya está de los validación medios en ciertos puntos. ¿no? Lo que buscamos es prestigio, seguridad, amor, ¿no? Pero hay una satisfacción todavía más grande, ¿no? Que viene a través de cuando uno realmente hace conciencia de que no va a haber otra manera de lidiar con tu trastorno más que buscando una base espiritual para tu problema, ¿no? Porque somos trifásicos, ¿no? Tenemos una enfermedad que es psicosomática, ¿no? Que es alma, mente, cuerpo y espíritu, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces ignoramos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque le damos más importancia a lo que podemos ver y olvidamos muchas veces que por lo que no se ve es que existe lo que podemos ver, ¿sí? Pero es donde te digo, el servicio es lo que nos ancla y basándonos a obediencia y disciplina y mantener a raya nuestros deseos personales, que cuesta mucho dejarse guiar, y el servicio es el que te integra. Pueden haber muchas cosas, pero el servicio es lo que te mantiene en la línea, porque el servicio es para Dios, es para los compañeros, y a su vez tú trabajas con ellos, porque es complicado. Es para Dios sirenita. Para la sirena. Sí, o sea, sí es importante, ¿no? El tema de, ahorita lo que dice el servicio. Yo creo que aún nosotros en el servicio nos hemos perdido, porque no es que el servicio sea malo, sino que yo malinterpreto todo. O sea, yo aún lo bueno lo ocupo para mi propio deseo. Aún lo que me va a hacer bien, lo ocupo para mi propio deseo. No está mal, o sea, no es algo que yo pueda evitar, simplemente es el camino que debo de seguir para poder encontrar esa capacidad de mente que tengo, ¿no? O sea, mi verdadera capacidad, ¿cuál es? La voy a encontrar en el camino y el servicio va a ser una puerta. ¿Por qué? ¿Por qué el servicio? Porque el servicio te da una retroalimentación, podemos decir un estímulo, ¿no? O sea, es como un estímulo para el adicto, un impacto como de droga, Dopamina. pero diferente. O sea, es un estímulo espiritual que no es dañino, no nos hace daño, es productivo, nos hace útiles el servicio, pero al final voy a llegar al mismo punto. O sea, yo puedo estar en el servicio y estar manifestando mi vida adictiva aún en él. Sí. No es malo, porque la vida adictiva jamás se nos va a quitar. Yo hasta hoy, con 5,000 años de recuperación que tengo. La
La sobriedad andante. Sigo teniendo ese tipo de trastornos, o sea, y a veces creo que muy similares, o sea, los que llegan a tener los que llevan 10 meses, 5 meses, sí alcanzo a identificar que está cabrón el trastorno, ¿no? Ya me comprendo más, ya trato de tener hábitos diferentes como esto que dices del servicio, ¿no? O sea, yo lo hago por un hábito, hoy en mi vida ya es un hábito, y ese hábito nuevo me ha traído consecuencias diferentes en mi vida. Positivas, positivas. Entonces eso te va abriendo un campo diferente, ¿no? Y te hace diferente, te hace diferente. No es lo mismo consumir droga o andar de depravado todo el día en la calle viendo culos, tomándoles fotos, haciendo mamada y media, que estar en el servicio, güey. O sea, Sí, te hace una persona diferente, güey. Entonces el estímulo que pueda recibir en el servicio un adicto lo va a llevar a vivir bien, como primera instancia. sí. Por ejemplo, tú, ¿qué es lo que me puedes decir? ¿Cómo ha avanzado tu cambio de perspectiva? En el servicio, a ver qué. Me ha ayudado a disciplinarme, a ser constante, a ser tolerante, a empezar a lidiar con mis emociones, porque es complicado lidiar con los compañeros. Son unos niños muy malcriados y berrinchudos. Y más que nada, abocarme a dominar mis deseos personales, porque sí es complicado. Hay veces que preferirías estar en otro lugar que estarnos explicando que es un Entonces, trastorno. ¿quieres decir que el adicto es un dolor de huevos? Somos. Sí, somos. Sí, lo único que vamos haciendo es como ir equilibrando la pinche enfermedad, ¿no? Irla llevando, ir viendo qué caminos son los que nos van ocasionando menos daño. Vamos viviendo, vamos aprendiendo a vivir, a sobrevivir. Entonces, el camino de la recuperación es algo muy chingón porque todo es mejor que beber y drogarse. Todo, todo. No podemos comparar nada. O sea, ahorita él está viviendo una nueva relación, ¿no? Bien, está bien. Es mejor que andar Sí. todo cricoso, güey, que estar todo debrayado con psicosis, perdido. Sí, lo típico. Es mejor, güey. O sea, como sea, siempre va a ser mejor. Lo más importante es que haya este conocimiento de uno mismo, de ti mismo. O sea, cómo es que te llegas a relacionar desde tu vida adictiva, porque él ya lo sabe. O sea, él ya sabe desde dónde está actuando. Ya no es como antes, ¿no? Que, ay, la boda, el anillo, y voy a invitar a mi papá y a mi mamá y a mi tía y todas esas pinches Sí, mentiras. cuando todavía estás anclado, ¿no? A seguir viviendo en tus fantasías, ¿no? En todos esos sueños irrisorios. Y no nada más él, porque yo veo a su pareja, o sea, ¿sí es tu pareja? ¿Sí? ¿Sí es oficial? ¿O tu pareja tiene pareja? Aún ella está integrándose en actividades diferentes. Ese estímulo nuevo en este ámbito de espíritu, la pone en una situación diferente. O sea, puede ser que esa puerta para ella aún sea positiva. Y ella a lo mejor ni se da cuenta, ¿no? Ojalá. Pero bueno, ¿hay algo más que... No, yo la verdad es que me quedo mucho pensando, ¿no? Cuando debatimos todo ese tipo de cosas, este tipo de cuestiones, porque alcanzo a ver que hay muchas cosas que todavía uno no alcanza a percibir de uno mismo, ¿sí? Uno no es capaz de verlo tal cual como es. ¿Por qué? Porque yo veo las cosas desde mi perspectiva, ¿sí? Mi perspectiva no es la realidad porque yo veo todo a base de mi enfermedad, desde como yo creo que deberían de ser las cosas, en base a mis exigencias, a lo que yo creo que necesito, a como mi manera de pensar me hace creer que deberían de ser las cosas, y al final eso es lo que a mí muchas veces me mantiene en un constante sufrimiento, Estamos porque dormidos? sí, sí, porque no soy capaz de ver que al final las cosas solo pasan, ¿no? Estamos ignorantes. Sí, Y lo que sí, nos mata es la chingada ignorancia, ¿no? sí. No, pues a toda madre. Va, pues vamos a dejarle hasta aquí. Nos vemos después.